Me llamo Luis y tengo 29 años. Durante casi una década he navegado en barcos pesqueros que surcan las aguas turbulentas del Pacífico mexicano, desde las costas bravas de Sinaloa hasta los confines oscuros del Golfo de California. He enfrentado tormentas que rugen como bestias hambrientas, noches negras sin luna que te aplastan el alma y corrientes traicioneras que intentan arrancarte el timón de las manos. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví esa noche maldita en alta mar. Un horror que me persigue como un eco desgarrador en cada rincón de mi mente. Era una madrugada cualquiera, o eso creí, en el mar de fuego. Un barco viejo pero recio que olía a sal y diésel. Zarpamos de Mazatlán rumbo a un punto perdido cerca de las Islas Marías, cargando redes y esperanza de una buena pesca. El capitán Salazar, un hombre de 52 años con la piel curtida por el sol y el salitre, comandaba la nave con esa calma feroz que solo dan los años enfrentando al océano. A su lado íbamos Rubén, el mecánico de 34 años que siempre mascaba tabaco con una sonrisa torcida. Chucho, el timonel flaco de 27 años que juraba ver sirenas en cada ola. Y yo encargado de la radio y el sonar, con los nervios siempre al borde por el zumbido constante de los aparatos. Nos quedaban 3 días de travesía y hasta ese momento todo fluía tranquilo. El viento susurraba suave, las olas mecían el casco con un vaivén perezoso y el motor ronroneaba como un perro fiel. Pero esa noche, esa maldita noche, el mar decidió mostrarnos su rostro más oscuro. Un rostro que aún me hiela la sangre al recordarlo. Me llamo Luis y tengo 29 años. Durante casi una década he navegado en barcos pesqueros que surcan las aguas turbulentas del Pacífico mexicano, desde las costas bravas de Sinaloa hasta los confines oscuros del Golfo de California. He enfrentado tormentas que rugen como bestias hambrientas, noches negras sin luna que te aplastan el alma y corrientes traicioneras que intentan arrancarte el timón de las manos. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví esa noche maldita en alta mar. Un horror que me persigue como un eco desgarrador en cada rincón de mi mente. Un terror que me roba el sueño y me deja temblando en la oscuridad. Era una madrugada cualquiera, o eso creí, en el mar de fuego. Un barco viejo pero recio que olía a sal y diésel. Habíamos zarpado de Mazatlán rumbo a un punto perdido cerca de las Islas Marías, cargando redes y la esperanza de una buena pesca. El capitán Salazar, un hombre de 52 años con la piel curtida por el sol y el salitre, comandaba la nave con esa calma feroz que solo dan los años enfrentando al océano. Sus ojos, hundidos y afilados como cuchillos, parecían haber visto todo lo que el mar podía arrojarle. Tiburones hambrientos, olas asesinas, naufragios que se tragan a los hombres enteros. A su lado íbamos Rubén, el mecánico de 34 años que siempre mascaba tabaco con una sonrisa torcida, como si el peligro fuera un chiste que solo él entendía. Chucho, el timonel flaco de 27 años que juraba ver sirenas en cada ola y se reía nervioso cuando le decíamos loco. Y yo encargado de la radio y el sonar, con los nervios siempre al borde por el zumbido constante de los aparatos. Nos quedaban 3 días de travesía y hasta ese momento todo fluía tranquilo. El viento susurraba suave, las olas mecían el casco con un vaivén perezoso y el motor ronroneaba como un perro fiel. Pero esa noche, esa maldita noche, el mar decidió mostrarnos su rostro más oscuro. Eran las 3 de la madrugada, la hora más pesada, esa en la que el silencio te aplasta y el tiempo parece congelarse. Estaba solo en el puente, con los ojos clavados en la pantalla del sonar, aburrido hasta los huesos, esperando cualquier señal de vida. Un barco lejano, una patrulla de la marina o al menos un banco de peces que rompiera la monotonía. El mar afuera era un espejo negro, infinito, una sábana de tinta que se tragaba la luz de las estrellas.
Revisaba los instrumentos con dedos entumecidos. El café frío en mi taza ya no servía para espantar el sueño. Durante horas no hubo nada. Solo el pitido intermitente del sonar y el murmullo del agua contra el casco. Pero entonces lo vi. Un eco extraño apareció en la pantalla. Un punto grande, borroso, como si una mole invisible se hubiera materializado de la nada. Revisé el rango con el corazón acelerado. Estaba a menos de 1 kilómetro, casi pegado al mar de fuego. Sentí un escalofrío helado recorriendo mi espalda, como si alguien hubiera deslizado un cuchillo de hielo por mi piel. No podía ser. En una noche tan clara, sin niebla ni tormenta, deberíamos haber visto las luces de cualquier barco, escuchado el rugido de sus motores o al menos captado su señal en la radio. Pero no había nada, solo la negrura insondable del océano y ese maldito punto en el sonar. Intenté calmarme, respirando hondo, diciéndome que era un error del sistema, una falla electrónica que el cansancio exageraba en mi cabeza. Ajusté los controles, recalibré el sonar con manos temblorosas, pero el eco seguía ahí, inmóvil, pegado a nosotros como una sombra pegajosa. Era como si algo nos acompañara, algo que se movía al mismo ritmo que el mar de fuego, sin hacer ruido, sin delatarse. Mi garganta se secó y el sudor frío me empapó la frente. No estaba loco, no era una alucinación. Algo estaba ahí y no quería que lo viéramos. «Capitán, suba al puente, algo raro está pasando». Grité por el intercomunicador, mi voz quebrándose de pura ansiedad. Salazar tardó unos minutos en llegar, sus botas resonando pesadas contra el metal del pasillo. Cuando entró, su figura recia llenó el espacio, pero al ver la pantalla su rostro cambió. Por primera vez en años, vi un destello de miedo en esos ojos curtidos, un parpadeo de duda que me heló la sangre. Se acercó al sonar sin decir palabra, sus dedos ásperos rozando los controles como si quisiera borrar lo que veía. Luego miró por la ventana hacia el mar negro que nos rodeaba, buscando algo, cualquier cosa que explicara esa presencia imposible. «No hay nada allá afuera», murmuró, más para sí mismo que para mí. «¿Qué demonios es esto?». Rubén y Chucho subieron poco después, alertados por el tono urgente de mi voz. Los 4 nos apiñamos frente al sonar, la pantalla brillando con ese punto solitario que parecía burlarse de nosotros. «¿Y si es un submarino?», preguntó Chucho, su voz temblando mientras se rascaba la nuca. Salazar negó con la cabeza, tajante. «Un submarino tendría señal, algún ruido en el agua. Y si fuera de la Marina ya nos habrían contactado». El eco seguía allí, tan cerca que podría estar rozando el casco del mar de fuego, pero no emitía nada, ni identificación, ni alerta, ni el más mínimo sonido. Era un fantasma, una sombra muda que nos acechaba en la oscuridad. Decidimos salir a la cubierta, armados con linternas que apenas cortaban la negrura espesa del océano. El viento era suave, casi un suspiro, y las olas lamían el barco con un ritmo lento, perezoso. Apuntamos las luces hacia donde el sonar decía que debía estar esa cosa, pero no había nada. Solo mar profundo, silencioso, un abismo líquido que se reía de nuestros esfuerzos. «No tiene sentido», gruñó Rubén, girando en círculos con su linterna, la tensión crispándole el rostro. «Ese eco está pegado a nosotros, pero aquí no hay nada». Salazar sacó un cigarro del bolsillo, lo encendió con manos temblorosas, algo que nunca le había visto hacer, y el fuego de la cerilla iluminó por un instante sus facciones endurecidas. Su calma legendaria se estaba desmoronando, y eso me aterró más que el eco en la pantalla. Cuando un hombre que ha desafiado al mar toda su vida empieza a dudar, sabes que algo anda jodidamente mal. «Volvamos al puente», dijo al fin, apagando el cigarro contra la baranda con un gesto brusco. «Esto es una pinche falla del sonar, nada más». Pero su voz sonaba hueca,
poco convencida, como si él mismo no creyera las palabras que salían de su boca. Regresamos al puente en silencio, el aire pesado oprimiéndonos el pecho. El eco seguía allí, imperturbable, moviéndose con nosotros como un parásito invisible. Chucho intentó maniobrar, girando el timón para alejarnos, pero no importaba hacia dónde fuéramos. El punto en la pantalla nos seguía, manteniendo la misma distancia, como si un hilo maldito nos atara a esa presencia desconocida. Entonces lo escuchamos. ¡Bum! Un golpe seco, profundo, resonó contra el casco, como si algo hubiera chocado desde abajo con fuerza contenida. Rubén y yo nos miramos, los ojos abiertos de puro terror. No fue un golpe fuerte, pero se sintió claro, vibrante, como un martillo golpeando metal. Otro siguió, ¡bum! Y luego otro, ¡bum! Cada uno más insistente, más deliberado. ¿Escucharon eso?, susurró Rubén, su voz apenas audible sobre el latido frenético de mi corazón. Salazar asintió, su mandíbula tensa como una cuerda a punto de romperse. Se inclinó sobre el intercomunicador y llamó al cuarto de máquinas, gruñendo órdenes para verificar el motor. La respuesta llegó rápido. Todo estaba en orden, ninguna falla, ningún daño. Pero los golpes seguían, boom, 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 rítmicos, pausados, como un tambor macabro marcando el tiempo en el fondo del océano. No puede ser una ballena, dije, mi voz temblando mientras intentaba aferrarme a la lógica. Ya habríamos visto su sombra, algo en el agua. Nadie respondió. No había explicación, ninguna razón cuerda para lo que estaba pasando. El miedo se colaba bajo mi piel como un veneno helado, y el puente se llenó de un silencio opresivo, roto solo por esos golpes infernales. De pronto, el eco en el sonar comenzó a moverse deslizándose hacia la proa del mar de fuego, como si fuera a cruzarse en nuestro camino. Nos lanzamos a las ventanas, los corazones martillando en el pecho, esperando ver al fin algo emergiendo de la oscuridad. Luces, una silueta, lo que fuera. Pero no apareció nada, ni un destello, ni un ruido, solo el mar liso, burlón, extendiéndose hasta el horizonte. «¡Frena el barco!», rugió Salazar, su voz cortando el aire como un latigazo. Chucho obedeció, reduciendo la velocidad hasta que el mar de fuego quedó casi inmóvil, flotando como un cadáver en el agua. El eco en el sonar también se detuvo, estacionado a unos metros de nuestra proa, como si nos observara con ojos invisibles. Y entonces, sin previo aviso, la pantalla parpadeó. Una, dos veces, y se apagó por completo, sumiéndonos en una ceguera tecnológica que me revolvió el estómago. «¿Qué fue eso?», exclamó Rubén, golpeando el panel con furia contenida. Chucho intentó reiniciar el sistema, sus dedos torpes temblando sobre los botones, pero el sonar estaba muerto, un pedazo de chatarra inútil en medio de la nada. Entonces, lo sentimos. Un golpe final, más fuerte, más brutal, sacudió el barco entero, lanzándonos al suelo como muñecos rotos. El metal gimió bajo nuestros pies, y cuando nos levantamos, algo había cambiado. El mar, que hasta ese momento susurraba suave, se volvió completamente inmóvil. Ni una ola, ni una brisa, solo un silencio aplastante que nos envolvió como una tumba líquida. Nos quedamos allí, paralizados, el sudor frío empapándonos la ropa, sin saber qué hacer, sin saber qué nos acechaba. Y justo cuando creíamos que lo peor había pasado, el sonar volvió a encenderse por sí solo. La pantalla cobró vida con un zumbido eléctrico, y durante unos segundos eternos, el eco seguía allí, inmóvil frente a nosotros. Luego, como un espectro que se cansa de jugar, desapareció de golpe, borrándose como si nunca hubiera existido. Nadie dijo una palabra.
Salazar encendió otro cigarro, sus manos temblando mientras miraba el horizonte, donde una tenue línea de amanecer comenzaba a sangrar en el cielo. «No volvemos a hablar de esto», ordenó, su voz ronca, cargada de una certeza amarga. Nadie nos creería de todos modos. Y tenía razón. Nunca mencionamos el incidente otra vez, pero cada uno de nosotros supo, en lo más profundo de nuestras almas rotas, que esa noche, en algún punto perdido del Pacífico, algo estuvo con nosotros. Algo que no vimos, algo que no entendimos, pero que nos marcó con su presencia helada, un recordatorio siniestro de que el mar no es solo agua y olas. Es un abismo vivo, un lugar donde sombras desconocidas acechan, esperando el momento exacto para arrastrarte a sus entrañas. Me llamo Luis y tengo 29 años. He pasado casi una década navegando las aguas salvajes del Pacífico mexicano, enfrentando mares embravecidos que rugen como fieras y noches tan oscuras que te arrancan el aliento. He visto barcos partirse bajo tormentas furiosas. He sentido el frío cortante del viento salado en la piel. Pero nada me había preparado para lo que viví en el Estrella del Abismo. Fue un viaje que me marcó con un terror helado, un horror que se cuela en mis sueños como un susurro siniestro, un eco que me persigue desde las profundidades del océano. Todo comenzó cuando acepté un trabajo en el Estrella del Abismo, un carguero viejo y oxidado que zarpaba desde Mazatlán hacia un destino incierto en el Pacífico. La paga era buena, demasiado buena para ser honesta, pero el hambre aprieta y las deudas no perdonan. Algo en mi interior me susurraba que ese viaje traería problemas, una punzada de desconfianza que me apretaba el pecho, pero la dejé callar. El capitán Salazar, un hombre de 52 años con la piel curtida como cuero viejo y una mirada afilada que cortaba el aire, lideraba la tripulación con esa autoridad seca que no admite preguntas. Rubén, el mecánico de 34 años, siempre mascaba tabaco con una sonrisa torcida, como si el mundo fuera un chiste macabro. Chucho, el timonel de 27 años, flaco y nervioso, seguía hablando de sirenas con esa risa que ahora me suena a locura. Y yo, encargado de la radio, me aferraba al zumbido de los aparatos como si fueran mi última cuerda de salvación. Zarpamos bajo un sol abrasador que quemaba la cubierta, el aire cargado de sal y promesas rotas. Los primeros días fueron monótonos, una rutina agotadora de turnos interminables bajo un cielo que parecía arder y noches donde el océano se volvía una masa negra, infinita, que te tragaba la mirada. Transportábamos maquinaria industrial envuelta en lonas polvorientas, cosas pesadas y oxidadas que nadie explicaba de dónde venían ni a dónde iban. Salazar apenas hablaba, y el resto de la tripulación, una docena de hombres curtidos, se limitaba a trabajar en silencio, como sombras que se mueven por instinto. Pero todo cambió la tercera semana, cuando la noche nos envolvió con un manto helado y las luces aparecieron. Era casi medianoche. Estaba en mi turno de guardia en la cubierta, solo con el rugido sordo del motor y el golpeteo perezoso del agua contra el casco. El cielo estaba cubierto de nubes densas, negras como carbón, y la luna apenas se adivinaba como un ojo ciego detrás de ellas. De pronto, un destello brilló en el horizonte, un parpadeo suave, casi tímido, como si alguien hubiera encendido una vela en la lejanía. Parpadeé, frotándome los ojos, pensando que el cansancio me jugaba una mala pasada, pero las luces seguían ahí, titilando con una cadencia hipnótica. Llamé a Rubén, que estaba abajo revisando las máquinas. «Sube, cabrón, mira esto. ¿Ves eso?» Señalé al horizonte, mi voz temblando de excitación y miedo. Él se acercó, entrecerrando los ojos. «Sí, parecen luces de un pueblo», gruñó, pero su ceño fruncido delataba que algo no cuadraba. No estábamos cerca de ninguna costa. Según las cartas, solo había mar abierto por cientos de kilómetros,
Un desierto líquido sin fin. Salazar apareció poco después, su figura recia emergiendo de la penumbra como un espectro. «¿Qué pasa?», ladró, y cuando le señalé las luces, su rostro se endureció. «Cambien el rumbo», ordenó, su voz cortante como un machete. Nadie protestó. Había algo en esas luces, un brillo suave pero inquietante, que nos atraía como polillas a una flama. Yo también quería saber qué eran, aunque un nudo helado me apretaba el estómago. Al principio, todo parecía normal. El motor rugía firme, las olas seguían su danza perezosa, y la tripulación murmuraba entre dientes mientras ajustaba las cuerdas. Pero a medida que nos acercábamos, una sensación pesada comenzó a colarse en el aire, un peso invisible que te aplastaba el pecho, que te robaba el aliento. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentíamos. Algo no estaba bien, algo nos acechaba desde la oscuridad. Las luces seguían ahí, siempre a la misma distancia, como si jugaran con nosotros, guiándonos hacia un abismo oculto. Entonces empezaron los cambios. Primero fue Chucho. Siempre había sido un tipo inquieto, parlanchín, pero esa noche, mientras revisaba el timón, se quedó callado, los ojos fijos en la nada, como si escuchara un secreto que el mar le susurraba al oído. «¿Estás bien, güey?», le pregunté dándole un codazo. Él solo sonrió, una sonrisa torcida, vacía, que me heló la sangre. «No pasa nada», murmuró, pero su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. No volvió a hablar en toda la noche, y algo en su mirada me dijo que ya no era el mismo. Luego fue Rubén. Lo encontramos en la sala de máquinas, inmóvil frente a una válvula, sus manos colgando inertes a los lados. «¿Qué haces, cabrón?», le grité, pero él no se movió. «Ellos nos están esperando», susurró, su voz temblando como si hablara en trance. «Pronto estaremos con ellos». Me quedé helado, el tabaco cayendo de su boca al suelo, con un sonido seco. Intenté sacarlo de ahí, arrastrándolo por el brazo, pero él se dejó llevar como un muñeco roto, esa sonrisa vacía pegada en su cara. Esa misma noche, otros comenzaron a actuar raro. Algunos murmuraban palabras incomprensibles, como rezos rotos. Otros se quedaban horas mirando el horizonte, los ojos vidriosos, como si esperaran ver algo emerger de las olas. Intenté mantener la cabeza fría, aferrándome a la radio como si fuera mi salvavidas, pero no pude evitarlo. El miedo se apoderaba de mí como un virus silencioso. Empecé a soñar despierto, visiones perturbadoras donde caminaba bajo el agua, rodeado de sombras borrosas que me susurraban promesas oscuras. Al despertar, el sudor me empapaba la camisa, y el eco de esas voces seguía zumbando en mi cabeza. Al quinto día, la rutina se desmoronó por completo. La mitad de la tripulación dejó de trabajar, vagando por el barco como sonámbulos, las miradas perdidas en un vacío que solo ellos veían. Nadie comía, nadie dormía. Salazar, normalmente un toro de hombre, se encerró en su camarote, y por la rendija de la puerta lo escuchábamos farfullar cosas sin sentido, frases rotas que helaban la sangre. El peor momento llegó cuando alcanzamos las luces. Eran más grandes de lo que imaginé, orbes brillantes del tamaño de casas, flotando justo sobre el agua como faroles malditos. Pulsaban lentas, vivas, alineadas en una formación perfecta que cortaba el aliento. Supe al instante que habíamos caído en una trampa, que esas luces no eran una bienvenida, sino un señuelo cruel. Algo debajo de nosotros esperaba, paciente, hambriento, a que nos entregáramos. La tripulación perdió la razón de golpe. Chucho se lanzó al mar sin decir palabra, su cuerpo tragado por las olas negras, como si el océano lo reclamara con brazos ansiosos. Otros dos lo siguieron, desapareciendo en la oscuridad sin un grito,
sin un adiós. El resto empezó a pelear entre sí, gruñendo como bestias, golpeándose por nada, por una botella rota, por un pedazo de cuerda. Bajé a la bodega y encontré a dos hombres arrancándose la piel a puñetazos, los ojos inyectados de una locura que no era humana. Corrí al camarote de Salazar, desesperado por un plan, por una orden que nos sacara de ese infierno. Abrí la puerta de un golpe y lo vi, colgando del techo, el cuello roto por una soga improvisada, su cuerpo balanceándose con el vaivén del barco. Sus ojos abiertos, vidriosos, parecían mirarme con una advertencia muda. Me quedé paralizado, el aire escapándose de mis pulmones, pero no había tiempo para derrumbarme. Corrí al puente, decidido a alejar el Estrella del abismo de esas luces malditas. Intenté girar el timón, pero no respondía, como si una mano invisible lo sujetara con fuerza de hierro. Las luces comenzaron a moverse, girando alrededor del barco en un baile hipnótico que me aplastaba la cabeza. Sentí una presión insoportable, como si mi mente se deshiciera, absorbida por esos orbes brillantes. Mis compañeros seguían saltando al agua, uno por uno, respondiendo a un llamado que solo ellos oían. Me aferré al timón, luchando por no ceder, por no dejar que esas voces me arrastraran. Con un grito roto, encendí los motores, el barco temblando bajo mis pies como una bestia herida. Por un momento, creí que no se movería, que estábamos condenados a quedarnos allí eternamente. Pero entonces el motor rugió y el Estrella del abismo comenzó a avanzar, lento, torpe, alejándose de las luces. Los orbes nos persiguieron un rato, sus pulsos brillantes perforándome los ojos, pero al fin se desvanecieron, disolviéndose en la negrura como un mal sueño. Poco a poco, los sobrevivientes recuperamos el sentido, aunque ninguno volvió a ser el mismo. El silencio nos envolvió el resto del viaje, un mutismo cargado de vergüenza y miedo. Cuando llegamos a puerto, nos separamos sin despedirnos, sin mirar atrás. Nadie reportó lo sucedido. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que unas luces vivas nos habían cazado como presas? Nunca volví a ver a Rubén ni a los demás, y cada noche, cuando cierro los ojos, esas luces brillan en mi mente, esperando, pacientes, a que regrese Mee. El mar me dejó ir esa vez, pero algo me dice que no ha terminado conmigo. Quizás algún día esas sombras flotantes me encuentren de nuevo, y entonces no habrá escapatoria. Me llamo Luis y tengo 29 años. He navegado casi 10 años por el Pacífico mexicano, enfrentando mares que rugen como bestias desatadas y noches tan negras que te arrancan el alma del cuerpo. Soy ingeniero de máquinas, un hombre de tuercas y cables, acostumbrado a mantener la cabeza fría entre el zumbido del metal y el vaivén del agua. He visto de todo: tormentas que parten barcos como si fueran palillos, corrientes que te arrastran al infierno, pero nada me preparó para lo que viví en el Lucero del Pacífico. Fue una noche que me marcó con un terror helado, un recuerdo que resuena en mis sueños como un golpe sordo, un eco que me persigue desde las profundidades del océano y me roba la paz hasta en tierra firme. El Lucero del Pacífico era un barco de investigación modesto, una cáscara de acero equipada con sondas y drones submarinos, enviado allí a estudiar corrientes y fauna en una zona remota del Pacífico, a casi 500 millas de la costa de Baja California. Nuestra misión era simple: registrar datos, mapear el fondo marino y regresar con números que los científicos pudieran descifrar. Éramos 5 a bordo. El capitán Salazar, un hombre de 52 años con la piel curtida como cuero viejo y una calma que parecía tallada en piedra. Rubén, el primer oficial de 34 años, un tipo duro que mascaba tabaco y fumaba como chimenea. Chucho, el timonel flaco de 27 años, siempre nervioso y parlanchín. Yo encargado de las máquinas y los sistemas. Y 2 biólogos, Clara y Miguel, treintañeros obsesionados con sus gráficos y bichos marinos.
Zarpamos de Ensenada bajo un sol pálido, el mar tranquilo como un espejo, el viento susurrando suave contra las velas gastadas. Los primeros días transcurrieron sin sobresaltos. El océano estaba sereno, las olas lamían el casco con un chapoteo perezoso y el motor zumbaba constante, arrullándonos en la rutina. Recogíamos datos, lanzábamos sondas, ajustábamos equipos bajo un cielo que se teñía de gris al atardecer. Pero al mediodía del tercer día, algo extraño irrumpió en la calma. Las lecturas de los instrumentos se volvieron locas. Fluctuaciones bruscas en la temperatura del agua, como si un chorro caliente brotara desde el fondo, y el sonar captó una forma gigantesca a 3000 metros de profundidad. Era un borrón inmenso, moviéndose rápido, demasiado rápido para ser un pez o una falla técnica. «Esto no es normal», murmuró Salazar, su mandíbula tensa como alambre mientras estudiaba la pantalla. No era hombre de supersticiones, pero esa sombra en sus ojos me heló la sangre. Decidimos soltar el ancla esa noche, estacionarnos sobre ese abismo negro para seguir recogiendo datos. Si había algo raro allá abajo, lo descubriríamos al amanecer. El viento se volvió frío, cortante, y la luna apenas asomaba entre nubes plomizas, tiñendo el agua de un gris sucio que pesaba en el alma. Nos turnamos para vigilar, pero la tensión flotaba en el aire como una niebla invisible. Sabíamos que estábamos en un lugar extraño, un rincón del océano donde la luz no llegaba y los secretos se escondían en la oscuridad. Me tocó el turno de madrugada en la sala de máquinas, revisando el generador secundario con una linterna temblorosa en la mano. El zumbido del motor me envolvía, un ruido familiar que mantenía a raya el silencio opresivo. Hasta que ocurrió. Eran las 2:47 de la mañana cuando un golpe brutal sacudió el barco entero. ¡Bum! Fue un impacto sordo, profundo, como si una mole hubiera embestido el casco desde abajo. Las herramientas cayeron de las paredes con un estruendo metálico, y el suelo vibró bajo mis botas como si el lucero del Pacífico gimiera de dolor. Subí corriendo hacia la cubierta, el corazón martillándome en el pecho, mientras los gritos de Clara y Miguel resonaban desde arriba. Cuando llegué, todos estaban allí, apiñados junto a la baranda, las linternas temblando en sus manos. ¿Qué demonios fue eso?, ladró Rubén, su cigarro cayendo al agua mientras apuntaba la luz al océano. Salazar, arrodillado al borde, escudriñaba las olas con una furia contenida, pero el mar seguía inquietantemente tranquilo, un espejo negro sin rastro de lo que nos había golpeado. «Debe haber sido un tronco», dijo Miguel, su voz quebrándose como si intentara convencerse. Pero todos sabíamos que era mentira. En esa parte del Pacífico no había corrientes que arrastraran troncos, ni restos flotantes que explicaran un golpe tan fuerte. El aire se sentía pesado, cargado de una presencia invisible que nos aplastaba el pecho. Salazar ordenó bajar una sonda para revisar el casco, buscando daños, abolladuras, cualquier cosa que diera sentido a ese impacto. Preparamos el equipo con manos torpes, el sudor frío empapándonos la ropa. La cámara submarina descendió lenta, cortando el agua como un ojo ciego, pero las imágenes que envió eran desconcertantes. El casco estaba intacto, sin marcas, sin rasguños, como si nada lo hubiera tocado. «Esto no tiene sentido», gruñó Rubén, encendiendo otro cigarro con dedos temblorosos. Nadie respondió. Todos pensábamos lo mismo. Algo nos había golpeado, algo que no dejaba huellas. Esa noche intenté dormir, pero fue inútil. El barco crujía con cada movimiento del agua, y cada sonido se amplificaba en mi cabeza como un eco de ese golpe maldito. Me quedé despierto, mirando el techo de mi litera, una ansiedad helada creciendo en mi interior como un tumor. Al amanecer, lanzamos los drones submarinos, desesperados por encontrar una pista.
algo que explicara lo que pasó. Las cámaras barrieron el fondo marino, un abismo negro e interminable que parecía tragarse la luz. Durante horas no vimos nada más que oscuridad y silencio. Hasta que ocurrió. Uno de los drones captó un destello fugaz. Una sombra enorme pasó frente a la lente, un borrón descomunal que podría ser un tentáculo, una aleta o algo peor. Fue tan rápido que no pudimos identificarlo, pero el tamaño me revolvió el estómago. «Rewind eso», ordenó Salazar, su voz cortante como un cuchillo. Revisamos la grabación una y otra vez, pero la imagen era un enigma, una forma imposible que nos miraba desde las profundidades. Esa noche Salazar nos reunió en el puente. «No estamos solos aquí», dijo, su voz baja temblando de una certeza amarga. «Algo está allá abajo, algo que no debería estar tan cerca». Nadie habló. Podíamos sentirlo, una presencia invisible rondando el barco, acechándonos desde las sombras del agua. Nos turnamos para vigilar, los ojos clavados en el sonar, las manos apretando linternas como si fueran armas. El mar seguía en calma, burlándose de nosotros con su silencio aplastante. Cada crujido del casco, cada susurro del viento, se sentía como una amenaza. Esperábamos un segundo golpe, un impacto que nos destrozara, pero no llegaba. La tensión nos carcomía los nervios, convirtiendo las horas en una eternidad de miedo. El séptimo día, algo cambió. El sonar que habíamos usado sin parar empezó a fallar. Las señales se volvieron confusas, como si algo más grande que el lucero del Pacífico se moviera bajo nosotros, bloqueando las ondas. El mar, quieto desde el impacto, comenzó a respirar. Olas suaves, inquietantes, rompían contra el casco como un pulso vivo. «Esto no es natural», susurró Clara, sus ojos abiertos de terror. Salazar dio la orden de abandonar la zona, su rostro pálido como nunca lo había visto. «Este lugar no nos quiere aquí», gruñó, y nadie protestó. Levantamos el ancla con manos temblorosas, el motor rugiendo mientras girábamos rumbo a la costa. Miré la estela detrás de nosotros, y por un instante juro que vi una silueta oscura justo bajo la superficie, siguiéndonos con una paciencia escalofriante. Era enorme, más grande que cualquier criatura que hubiera imaginado, pero se deslizó al fondo y desapareció, dejándome con el corazón en la garganta. Llegamos a puerto sin más incidentes, exhaustos, rotos. En el informe oficial, Salazar omitió el golpe, las sombras, todo. Ninguno tuvimos el valor de contradecirlo. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que algo imposible nos había cazado en la oscuridad? Cada uno cargamos con ese recuerdo en silencio, un peso que no se explica con palabras. Desde entonces, no he vuelto al mar sin sentirlo, esa presencia, ese golpe sordo que resuena en mis pesadillas. Incluso ahora, en tierra firme, lo escucho a veces, un eco que me susurra desde el abismo, como si el océano me hubiera marcado para siempre. Tal vez nunca nos deje ir. Tal vez, allá abajo, algo sigue esperando. Me llamo Juan y tengo 32 años. No cuento esta historia porque espere que me crean. La cuento porque necesito arrancarla de mi cabeza, sacarla como un clavo oxidado que me perfora el alma. Hace apenas unos meses salí a pescar en el Golfo de California, una travesía nocturna que prometía ser tranquila, como tantas otras. Éramos 3 en la lancha, la Sirena Negra. Paco, mi compadre de 35 años, un tipo recio que siempre lleva una cerveza en la mano. Lalo, el flaco de 30 años, serio y callado, maestro con los anzuelos. Y yo que manejaba el motor y las luces, buscando calamares gigantes en las aguas profundas. Nos adentramos más de lo usual esa noche, alejándonos de la costa ruidosa de Guaymas,
persiguiendo la promesa de una pesca gorda. Pero lo que encontramos no fue calamar, sino un terror helado que aún me susurra en las noches más oscuras, un eco que me llama desde el fondo del mar. Partimos al atardecer, el sol hundiendo sus últimos rayos en el horizonte como sangre derramada. Las primeras horas fueron perfectas. El viento apenas rozaba el agua, las estrellas se encendían una a una como velas lejanas, y el mar estaba tan liso que parecía un espejo negro, infinito. A varios kilómetros de la costa, apagamos el motor y dejamos que la lancha flotara suave, mecida por un vaivén perezoso. Encendimos las linternas para atraer a los bancos de peces, el brillo cortando la negrura como cuchillos de luz. Paco se recostó con una cerveza, soltando un suspiro cansado. Lalo ajustaba los anzuelos con dedos ágiles, concentrado como monje en oración. Y yo me quedé en silencio, saboreando esa calma extraña que solo el mar te regala en la noche, cuando el mundo se apaga y solo quedas tú con el agua. Todo parecía perfecto, hasta que lo escuchamos. Fue un susurro al principio, tan leve que creí que era el viento jugando con mi imaginación. Un murmullo suave, como si alguien hablara bajo el agua, justo debajo del casco. Me quedé quieto, el corazón latiéndome lento pero fuerte, esperando que se desvaneciera. Pero no se fue. Creció, se multiplicó. Voces, varias voces, subiendo desde las profundidades como un coro roto. ¿Escucharon eso?, pregunté, mi voz temblando mientras miraba a Paco y Lalo. Paco dejó la cerveza en el suelo con un golpe seco y se enderezó frunciendo el ceño. ¿Qué dijiste?, gruñó, confundido. Las voces, respondí, sintiendo un frío cortante trepándome por la espalda. ¿No las oyeron? Lalo levantó la cabeza, sus ojos oscuros entrecerrándose mientras aguzaba el oído. Entonces lo escuchamos los tres. Un murmullo claro, inconfundible, como si un grupo de sombras hablara desde el fondo del océano, en un idioma que no podíamos descifrar. ¿Qué carajos?, masculló Paco, su voz cargada de una inquietud que no le conocía. Apagamos las linternas de golpe, sumiéndonos en una oscuridad espesa, el único sonido el chapoteo suave del agua contra la lancha. Pero las voces seguían ahí, susurros bajos que lamían el aire como olas invisibles. Intentamos distinguir palabras, pero eran lamentos rotos, fragmentos de algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Prendí la linterna otra vez, barriendo el agua con el haz de luz, esperando ver un reflejo, un bote, algo que explicara ese sonido maldito. Nada. El radar portátil no mostraba barcos cercanos, ni el eco de un motor, ni siquiera un pez grande. Estábamos solos en esa inmensidad negra, y sin embargo, esas voces nos rodeaban, susurrando desde abajo como si nos llamaran al borde del abismo. «Es alguna corriente», dijo Paco, su tono forzado, como si quisiera convencerse. «O peces, quién sabe». Pero Lalo, que lo conocía tan bien como yo, no se lo tragó. «No son peces, Juan», susurró, su voz baja cortándome como un filo. Y yo lo sabía. Sabíamos que aquello no era normal, que algo vivo, algo consciente nos acechaba desde las profundidades. Decidimos ignorarlo por un rato, enfocarnos en la pesca, pero la incomodidad crecía como una sombra pegajosa. El viento había muerto por completo, el mar seguía calmo, pero las voces no paraban. Cambiaban, se retorcían. A veces agudas como un lamento, otras graves como un rugido sofocado, cada ola trayendo un nuevo fragmento de ese coro infernal. Empezamos a sentirnos vigilados, no desde la superficie, sino desde abajo, como si ojos invisibles nos perforaran desde el fondo. «¿Y si viene una tormenta que no vimos?», preguntó Paco, encendiendo otra linterna y barriendo el agua, buscando una excusa lógica.
El cielo estaba despejado, el radar limpio, pero las voces se volvían más nítidas, más insistentes. Paco arrancó el motor, gruñendo que nos moveríamos de ese pinche lugar, pero no sirvió. Las voces nos seguían, pegadas a nosotros como una maldición, sin importar hacia dónde giráramos. «Esto es una mierda», ladró, y en un arranque estúpido, se asomó al borde y gritó: «¿Quién anda ahí, cabrones?». El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Las voces callaron por un instante y luego volvieron con furia, susurros que resonaban como un enjambre enfurecido. «No seas idiota», rugió Lalo, empujándolo hacia atrás. «¿Qué tal si es gente de verdad?» «¿De dónde, pendejo?», replicó Paco, ya perdiendo los estribos. «No hay nadie aquí». Y tenía razón. No había nadie, pero a partir de ese grito, las voces cambiaron. Ya no eran murmullos vagos. Entre los susurros, escuchamos algo que nos heló la sangre. Nuestros nombres. Juan, Paco, Lalo. Nos llamaban desde el agua, claras, lentas, como si nos conocieran desde siempre. El frío me atravesó el cuerpo. Un hielo que no venía del viento ni del mar, sino de algo más profundo, algo que me apretaba el alma. Miré a mis compas. Paco estaba pálido, la cerveza temblando en su mano. Lalo, con los ojos abiertos de terror, aferraba un anzuelo como si fuera un arma. Entonces el motor tosió y se apagó de golpe. Paco intentó arrancarlo, maldiciendo entre dientes, pero no respondía. Nos quedamos varados, flotando en esa negrura inmensa, con las voces como únicas compañeras. Juan, Paco, Lalo, seguían insistentes, llamándonos con una paciencia escalofriante. Fue entonces cuando lo sentimos. Un golpe seco resonó contra el casco. ¡Bum! Como si algo hubiera rozado la lancha desde abajo. Luego otro. ¡Bum! Más fuerte. Y otro. ¡Bum! Sacudiendo la madera bajo nuestros pies. ¿Qué haces cuando algo te golpea desde abajo en medio del mar?, pensé, el pánico trepándome por la garganta. Las voces no paraban, susurrando, llamándonos, mientras los golpes seguían rítmicos, como si algo jugara con nosotros, empujando la lancha con una fuerza contenida. «¡Arráncalo, cabrón!», gritó Lalo, su voz quebrándose de desesperación. Paco forcejeó con el motor, las manos temblando, mientras los golpes se volvían más brutales. ¡Bum! El impacto más fuerte nos lanzó al suelo, la lancha tambaleándose como un juguete roto. Me aferré al borde, el corazón martillándome en el pecho, mientras las voces subían, un coro ensordecedor que me perforaba la cabeza. Con un último rugido, el motor despertó, tosiendo humo negro, y Paco aceleró, lanzándonos hacia adelante a toda velocidad. Corrimos como si el diablo nos persiguiera, el agua salpicándonos la cara, el viento cortándonos la piel. Las voces nos siguieron un rato, susurros que se desvanecían lentos, hasta que al fin se apagaron, dejándonos en un silencio aplastante. Llegamos a la costa horas después, jadeando, temblando, las manos agarrotadas en los bordes de la lancha. Nadie dijo nada mientras amarrábamos el bote, el miedo pegado a nosotros como sal en la piel. Nos miramos un segundo y cada uno se fue por su lado. Paco ahora abón de carros en Hermosillo, Lalo se metió a un taller en Culiacán y yo no he vuelto al mar. Pero esas voces no me dejan. En las noches más silenciosas, las escucho otra vez, susurrando mi nombre desde algún lugar lejano, esperando que regrese. Y cada vez que las oigo, sé que están ahí, bajo el agua, pacientes, eternas, aguardando el día en que no pueda escapar. Pero juro por lo que me queda de cordura, nunca pienso volver. Me llamo Raúl y tengo 36 años.
Todo comenzó en lo que parecía un día más de trabajo en alta mar. Una rutina que llevo en la sangre desde que era un chamaco flaco ayudando a mi viejo en las redes. Hemos salido de Puerto Peñasco en el Halcón Plateado, un barco pesquero viejo pero fiel que cruje con cada ola como si contara sus años. Éramos 5 a bordo. El capitán Vargas, un hombre de 50 años con la cara curtida por el sol y una voz que retumba como trueno. Memo el gordo de 38 años, siempre con un chiste en la lengua incluso cuando el mar se pone bravo. Tavo, el flaco de 33 años, un loco que vive por sus anzuelos como si fueran oro. Mi primo Chuy, de 31 años, que nunca suelta su navaja de la suerte. Y yo que me uní porque el dinero escasea y el mar siempre ha sido mi refugio, aunque traiga sus demonios. Estábamos a 2 días de la costa buscando una pesca decente, cuando nos topamos con algo que aún me hace dudar si fue real o una pesadilla que compartimos en ese océano maldito. Era el 3er día de pesca, y el mar estaba raro, demasiado tranquilo, como si contuviera el aliento bajo un sol que quemaba sin piedad. El aire pesaba, seco y caliente, como si alguien hubiera encendido un horno sobre nuestras cabezas. A eso del mediodía, mientras calentábamos unos frijoles en la cubierta, Chuy se acercó con el catalejo en la mano, los ojos entrecerrados bajo el sudor. «Raúl, ven a ver esto, hay algo extraño al oeste», dijo, su voz temblando de curiosidad. Me subí a la borda, el metal caliente chamuscándome las manos, y miré hacia donde apuntaba. Al principio pensé que era un reflejo, un juego de la luz en el agua, pero no. Era un barco a la deriva, un velero blanco y brillante con las luces encendidas a pleno día. ¿Un yate?, pregunté, frunciendo el ceño. Parece más bien un velero grande, de esos modernos, gruñó Vargas, prendiendo un cigarro mientras ajustaba el rumbo hacia esa silueta quieta. Nos acercamos despacio, el motor del Halcón zumbando con un ritmo perezoso, la curiosidad creciendo como una ola en nuestro pecho. ¿Por qué un barco con las luces prendidas estaría flotando sin rumbo en medio de la nada? Navegar a la deriva en esas aguas es como firmar tu sentencia. Pero ahí estaba, inmóvil, silencioso, como un fantasma olvidado por el mundo. A medida que nos aproximábamos, los detalles se aclararon. Era un velero elegante, las velas recogidas, una bandera argentina a media asta ondeando floja en la brisa. El nombre en la popa rezaba La Esperanza, grabado en letras doradas que brillaban bajo el sol. «Quizá están en problemas», dijo Memo, rascándose la panza. «O alguien está enfermo a bordo». Pero algo en mi interior me susurraba que no era tan simple. Un nudo helado apretándome las tripas. Amarramos al costado del velero, el roce del casco contra el nuestro resonando como un lamento en el silencio. Subimos con cuidado, las tablas crujiendo bajo nuestras botas, y lo primero que nos golpeó fue un mutismo aplastante, como si el viento se hubiera muerto al tocar la cubierta. El motor estaba encendido, un zumbido leve que vibraba en el aire, lo que nos hizo pensar que no llevaba mucho tiempo a la deriva. Recorrimos el barco buscando señales de vida, nuestras voces resonando huecas en ese espacio vacío. «¿Hola, hay alguien?», gritó Vargas, pero el eco fue lo único que respondió. Estaba desierto, un cascarón brillante sin alma que parecía mirarnos con ojos invisibles. «A lo mejor están en el agua», sugirió Tavo, asomándose por la borda con una linterna que apenas cortaba la luz del día. Pero el océano estaba quieto, sin botes salvavidas, sin estelas que delataran una huida. Entramos a la cabina, el aire cargado de un olor dulce, como a café viejo. Todo estaba en su lugar. Platos con comida a medio comer en la mesa, frijoles y tortillas petrificados como si alguien hubiera dejado de comer de golpe. Los camarotes impecables, camas tendidas, ropa colgada en ganchos como si los dueños fueran a volver en cualquier momento. En el cuarto del capitán,
Un libro abierto descansaba sobre la cama. Las páginas marcadas por un lápiz que aún rodaba en el colchón. No había caos, ni sangre, ni señales de pelea, solo una ausencia helada que nos perforaba el alma. «Esto no está bien», murmuré, el sudor frío empapándome la espalda. Revisé un bolso en el comedor y encontré pasaportes, 2 a nombre de una pareja argentina, Sofía y Martín, y otro de un joven, quizás su hijo, llamado Nicolás. Las fotos sonreían desde el papel, rostros felices que ahora parecían burlarse de nosotros. ¿Por qué alguien abandonaría todo así sin razón? Vargas intentó encender la radio del velero, buscando ayuda, pero solo salió ruido estático, un zumbido blanco que nos cortaba los nervios. No había señal ni coordenadas, como si ese barco flotara en un vacío fuera del tiempo. Decidimos que lo más sensato era volver al halcón y reportar esto por nuestra radio, pero el miedo ya se había colado bajo nuestra piel. Mientras cruzábamos de nuevo a la cubierta, Chuy se detuvo en seco, su navaja temblando en la mano. «Oigan, ¿dónde está el bote salvavidas?», susurró, su voz quebrándose como vidrio. Nos giramos, buscando con los ojos. No había bote, ni ganchos vacíos, ni cuerdas cortadas. Era como si nunca hubiera existido un bote de rescate en ese velero. Nos miramos, el terror creciendo como una sombra negra en nuestros pechos, y corrimos al halcón sin decir palabra, el corazón martillándonos las costillas. «Esto no me gusta», gruñó Vargas encendiendo otro cigarro, mientras nos preparábamos para zarpar. Lo dejamos y punto. Pero mientras ajustábamos el rumbo, Memo se quedó mirando la popa de la Esperanza, su rostro pálido como la luna. «Eso no estaba ahí antes», balbuceó, señalando con un dedo tembloroso. Nos giramos al unísono, y el aire se me escapó de los pulmones. En la cubierta del velero, junto al mástil, había una figura inmóvil, una sombra humana de pie mirando al horizonte. Era imposible. Habíamos revisado cada rincón de ese barco, cada maldito metro, y no había nadie. «¿Lo viste?», preguntó Chuy, retrocediendo con los ojos abiertos de pánico. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura se desvaneció, disolviéndose en el aire como humo negro. Aceleramos el motor del halcón, el rugido cortando el silencio mientras nos alejábamos a toda velocidad. La adrenalina nos quemaba las venas, el sudor frío empapándonos la ropa. No dijimos nada durante horas, cada uno perdido en su cabeza, tratando de entender qué carajos habíamos visto. Al caer la noche, una luz volvió a brillar en el horizonte. Era la Esperanza, flotando inmóvil, sus luces encendidas como faros malditos, como si nunca nos hubiéramos movido. «No puede ser», rugió Memo, golpeando la baranda con furia. Nos miramos, el terror apretándonos el alma, pero seguimos navegando, rezando para que la distancia nos salvara. A la mañana siguiente, logramos contactar a la capitanía por radio. Les contamos todo, las coordenadas exactas, el velero desierto, la figura imposible. La respuesta nos heló la sangre. No hay ningún velero registrado con ese nombre. En esas coordenadas no hay nada, solo mar abierto. Buscamos durante días, rastreando el área con el corazón en la garganta, pero la Esperanza había desaparecido, tragada por el océano como un mal sueño. Hasta hoy no puedo explicarlo. Algunos dicen que el mar guarda secretos que los hombres no deben tocar. Otros creen que nos cruzamos con algo que no pertenece a este mundo. Un barco sin tripulación, con las luces prendidas y todo en su lugar, pero nadie para contarlo. Desde entonces, cada vez que salgo al mar, pienso en la Esperanza. ¿Qué pasó con esa familia? ¿Se perdieron en las olas o algo los arrancó de su barco? Lo único que sé es que a veces, en las noches tranquilas, cuando la brisa sopla suave, juro escuchar un susurro que me llama por mi nombre
un eco que viene de esas aguas negras. Es como si algo o alguien estuviera atrapado allá afuera, esperando que regrese. Y créanme, no pienso volver a cruzarme con ese velero maldito. El mar me dejó ir esa vez, pero su sombra sigue pegada a mi alma. Un recordatorio helado de que no siempre estamos solos en la inmensidad. Me llamo Raúl y tengo 36 años. Zarpamos al amanecer desde Puerto Vallarta, en Jalisco, con el sol apenas asomando como una brasa tímida en el horizonte. No éramos muchos en el Toro Gris, un barco pesquero viejo que gemía con cada ola, pero que aún se mantenía firme como toro terco. El capitán Vargas, un hombre de 50 años con la cara surcada por arrugas y una voz que cortaba el aire como machete. Mi amigo Pancho, de 37 años, un tipo alegre que siempre llevaba una sonrisa incluso en el caos. El flaco Tavo, de 33 años, callado pero rápido con las redes. Y yo, que cargaba el peso de demasiados viajes y demasiadas deudas. Íbamos por una semana en alta mar, buscando Huachinango y Mero para sacarnos un buen varo. Los primeros días fueron tranquilos, el viento empujándonos suave, el sol quemándonos la espalda, pero no imaginábamos el infierno que nos esperaba más adelante, porque el mar tiene formas de volverse hostil, de transformarse en algo vivo, consciente, hambriento, y cuando lo entendimos, ya era demasiado tarde. El tercer día, al sur del Pacífico, el cielo cambió de golpe. Las nubes aparecieron como un manto gris, pesado, extendiéndose sobre nosotros como una sombra que aplasta el alma. Sentí un escalofrío helado trepándome por la espalda al notar el silencio. El mar dejó de cantar, las olas se apagaron contra el casco, y las gaviotas que siempre nos seguían desaparecieron, dejando un mutismo que pesaba como plomo. «Esto no me gusta», masculló Vargas entre dientes, sus ojos oscuros escudriñando el horizonte. «Algo no está bien». No era raro que hablara así. Era un hombre curtido, con más historias del mar que pelos en la cabeza, pero esa vez su voz tembló, no de cautela, sino de un miedo crudo que me perforó el pecho. El viento regresó al anochecer, rugiendo como fiera desatada, azotando las velas con una furia que parecía querer arrancarlas del mástil. Las olas crecieron, primero tímidas, luego monstruosas, alzándose como paredes negras que nos miraban con ojos hambrientos. Corrimos a asegurar las cuerdas, el agua salada salpicándonos la cara como agujas heladas, mientras Vargas gritaba órdenes por encima del estruendo. «Sujeten los barriles, cabrones», ladró, su voz apenas audible entre el rugido del viento. Pancho y yo nos lanzamos a amarrar el combustible, las manos temblando bajo el frío cortante, pero la tormenta no solo venía, nos caía encima como un depredador al acecho, una fuerza que quería tragarnos enteros. No pasó mucho antes de que las primeras gotas cayeran, gruesas, pesadas, golpeando la cubierta como piedras furiosas. Las olas se volvieron colosales, embistiendo el Toro Gris desde todos lados, sin lógica, sin patrón, como si el mar se retorciera para aplastarnos. «Esto no es normal», rugió Vargas, maldiciendo al cielo, mientras el barco se tambaleaba bajo el peso del agua. Fue entonces cuando lo vi. Entre las crestas espumosas, en la penumbra rota por los relámpagos, una sombra enorme, alargada, se deslizó entre las olas. No era un tronco, no era un pez, era algo vivo, algo que se movía con una gracia escalofriante, como una serpiente gigante tejiendo su camino en el caos. Desapareció rápido, tragada por la espuma, pero se me grabó en la mente como un hierro candente. «Pancho, ¿viste eso?», grité, señalando al agua, pero una ola nos golpeó de lado, lanzándome contra la baranda. Me aferré a una soga justo a tiempo, el mar rugiendo bajo mis pies como si quisiera arrancarme al abismo. Pancho asintió, pálido,
pero no hubo tiempo para hablar. Las velas se hicieron pedazos, rasgadas por el viento como papel viejo, y la cubierta se volvió un lodazal resbaloso, donde cada paso era una apuesta con la muerte. Tabo intentó sacar el agua con una bomba manual, sus brazos flacos temblando bajo el esfuerzo, pero era inútil. El mar estaba decidido a inundarnos, a tragarnos con una furia que no dejaba lugar a la esperanza. Lo que me aterraba no eran las olas ni el viento, sino la sensación que crecía en el aire, un peso invisible que nos aplastaba, como si algo nos acechara desde la oscuridad. Entre los destellos de los relámpagos, volví a verlo. Figuras largas, retorcidas, moviéndose en las profundidades bajo el barco. No eran delfines, no eran tiburones. Eran sombras que danzaban con las olas, formas imposibles que parecían parte del océano mismo, emergidas de su esencia más negra. El toro gris dio un giro violento, arrastrado por una ola gigantesca que nos hundió en un abismo líquido. «¡Corten las velas!», rugió Vargas, y Pancho se lanzó al mástil, trepando como mono desesperado para cumplir la orden. En ese instante el mástil crujió y cayó como árbol herido, aplastando a Tabo contra la cubierta con un golpe seco que me heló la sangre. Lo vi escupir un chorro rojo, sus ojos abiertos de terror, antes de que otra ola lo arrancara de la madera y lo tragara al vacío. «¡Tabo!», grité corriendo hacia el borde, pero el agua negra ya lo había reclamado, su cuerpo perdido en la negrura sin un adiós. Quise ayudarlo, pero no había nada que hacer. Apenas podíamos mantenernos vivos nosotros mismos. Entonces lo sentí, una vibración profunda, un temblor que recorrió el casco como si algo enorme nos hubiera rozado desde abajo. No era el motor, no era el barco, era el agua misma rugiendo con una voz que me perforó el alma. «Esto no es normal», gritó Vargas, sus ojos llenos de un miedo que nunca le había visto. El viento aullaba con tanta fuerza que nos arrancaba las palabras de la boca, y las sombras bajo el agua se multiplicaban, acercándose, tejiendo una danza macabra alrededor del toro. Por un momento estuve seguro de que una de ellas las emergería, que veríamos sus ojos, sus fauces, lo que fuera que nos acechaba. El barco se partía lento, cada grieta en el casco anunciando nuestro fin. El agua colándose como sangre negra por las heridas. El mar nos embestía con una furia desmedida, y entre las olas y esas sombras danzantes, supe que no había escapatoria. Pero entonces ocurrió lo más extraño. Justo cuando el toro gris se inclinaba hacia su tumba, la tormenta cesó de golpe. El viento murió, las olas se aplanaron y el mar quedó inmóvil. Un espejo negro bajo un cielo gris que nos miraba en silencio. Solo se oía nuestra respiración entrecortada y el crujir del barco flotando a duras penas como un cadáver herido. Me quedé helado, mirando alrededor, el sudor frío empapándome la ropa. Era como si el mar nos hubiera soltado de sus garras, como si nos diera una tregua imposible. Vargas me clavó la mirada, su rostro pálido temblando bajo la barba. «Está jugando con nosotros», susurró, su voz rota por un terror que no podía esconder. La calma duró poco. A lo lejos, en la neblina que se alzaba como un velo, un barco pesquero emergió como un milagro roto. Nos vieron, nos lanzaron cuerdas, y con las últimas fuerzas que nos quedaban trepamos a bordo. Nos salvaron, nos arrancaron de las fauces del océano, pero el silencio nos envolvió en el camino de regreso al puerto. Nadie habló, nadie se miró. Sabíamos, sin decirlo, que lo que enfrentamos no fue una tormenta común. El mar no solo quería hundirnos, algo más nos reclamaba desde las profundidades, algo que nos había dejado ir por puro capricho. Llegamos a tierra temblando, exhaustos, las manos agarrotadas y los ojos vacíos. No contamos nada, no había palabras para esa locura.
Tavo se quedó allá afuera, tragado por el agua negra, y su ausencia pesa como una losa en mi pecho. Desde ese día, cada vez que veo una tormenta acercarse al horizonte, siento que el mar me llama otra vez, un susurro helado que me tensa la piel. No fue solo el viento ni las olas lo que nos cazó esa noche. Fue algo vivo, algo antiguo que respira bajo el agua, esperando su momento. Y sé, en lo más hondo de mi alma rota, que tarde o temprano tendré que volver a enfrentarlo, porque el océano no olvida, y lo que te marca nunca te suelta. Me llamo Miguel y tengo 40 años. He navegado por el Pacífico mexicano durante más de 15 años. 5 de ellos pescando en barcos que crujen como viejos cansados bajo el peso del mar. Pensaba que ya lo había visto todo. Tormentas que parten el cielo en dos. Noches tan negras que te arrancan la esperanza. Bancos de peces que brillan como plata viva. Pero me equivoqué, y lo que viví en La Perla del Pacífico me marcó con un terror helado que aún me susurra en la oscuridad. Un eco que me persigue desde las profundidades y me roba el sueño con su voz rota. Zarpamos de Manzanillo rumbo a un punto a más de 300 millas náuticas, persiguiendo una migración de atunes que el radar prometía como oro líquido. El Perla era una máquina vieja de hierro, con un casco que rechinaba con cada ola, pero nos llevaba firme, cargada con redes y la fuerza de 8 hombres curtidos por el sol y el salitre. Yo era uno de ellos, un veterano de turnos eternos y manos callosas, confiado en que nada podía sorprenderme. Todo empezó la tercera noche, cuando el mar se calmó de golpe y el viento murió, dejando solo el rugido sordo del motor bajo nuestros pies. Estaba en mi turno de guardia en la cubierta, fumando un cigarro con la mirada perdida en el reflejo de la luna sobre el agua, una brisa suave acariciándome la cara. Pero algo en el aire se sentía raro, denso, cargado, como si una electricidad invisible vibrara en la negrura. Esa noche noté algo extraño en Toño, un pescador de 45 años, uno de los más duros del barco. Era un hombre serio, de pocas palabras, con la piel curtida como cuero viejo y una fuerza que podía levantar una red llena sin pestañear. Siempre terminaba su guardia y bajaba al camarote a dormir como reloj, pero esa vez no lo hizo. Se quedó en la proa, inmóvil, mirando el horizonte con una rigidez que me puso los nervios de punta. Estaba tieso, como si escuchara algo que los demás no podíamos oír, su silueta recortada contra el brillo plateado del agua. Lo observé un rato desde la baranda, intrigado pero sin darle demasiada importancia. En alta mar todos tenemos nuestros momentos raros, nuestros rituales para espantar la soledad. Pasaron un par de horas, y cuando volví a buscarlo, Toño seguía ahí, la cabeza ladeada como si alguien le hablara al oído. ¿Todo bien, Toño?, pregunté, acercándome despacio para no asustarlo. No respondió de inmediato, sus ojos clavados en las olas como si esperara ver algo emergiendo del fondo. Finalmente murmuró: ¿No lo escuchas? Fruncí el ceño, pensando que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. ¿Escuchar qué? No hay nada ahí afuera más que agua, dije, forzando una risa que sonó hueca. Toño giró la cabeza hacia mí, lento, y su mirada me heló la sangre. Sus ojos estaban vidriosos, hundidos, como si no hubiera dormido en días, y su voz tembló en un susurro roto. Debajo del agua. Me están llamando por mi nombre. Se volvió al mar otra vez, y con un hilo de voz añadió: me dicen que baje. Sentí un escalofrío cortante recorrerme la espalda, un frío que no venía del viento ni de la noche. No era la primera vez que oía historias de marineros que pierden la cabeza en alta mar, pero Toño no era de esos. Era un hombre sólido, con los pies firmes en la tierra, y verlo hablar así, como si creyera cada palabra, me revolvió el estómago. Toño, escúchame, dije poniendo una mano en su hombro, su piel helada bajo mi palma. Nadie te está llamando.
Estás cansado, eso es todo. Ve a dormir. Él me miró otra vez, pero esta vez estaba más ausente, como si una parte de él ya se hubiera ido. Ellos saben mi nombre, susurró. Lo saben desde hace mucho. Antes de que pudiera insistir, se alejó arrastrando los pies, murmurando algo que no alcancé a entender. Esa noche no le di más vueltas, pensando que el agotamiento lo tenía al borde, que al día siguiente estaría bien. Pero algo me carcomía. ¿Cómo podía alguien escuchar su nombre en medio del océano? Al día siguiente, Toño seguía raro. Apenas hablaba, sus movimientos eran lentos, mecánicos, y pasaba horas en la cubierta mirando el agua con una fijeza que ponía nerviosa a toda la tripulación. En la comida, el capitán le preguntó si estaba enfermo, pero él solo dijo: «Estoy escuchando algo importante», y se quedó callado, masticando su tortilla como si fuera un ritual vacío. Esa noche, durante mi guardia, lo encontré otra vez en la proa, pero esta vez la escena me heló la sangre. Estaba de pie al borde de la baranda, un pie colgando sobre el vacío, listo para saltar. «Toño, no jodas», grité corriendo hacia él. Lo agarré del brazo justo a tiempo, tirando de él hacia atrás con toda mi fuerza. Giró hacia mí con una calma escalofriante, una serenidad que no era humana, y sonrió suave, como si lanzarse al agua en plena noche fuera lo más natural del mundo. «Me necesitan allá abajo», susurró, su voz baja temblando de una dulzura enferma. «No entiendes, pero es mi turno de ir. Llevo mucho tiempo ignorándolos». Lo arrastré lejos del borde, el corazón martillándome en el pecho, su piel helada quemándome las manos. «¿Sabes, Miguel?», dijo mientras lo llevaba adentro. «Ellos no van a parar hasta que me vaya con ellos. Ya me encontraron». Intenté hacerlo entrar en razón, sacudiéndolo por los hombros, pero era como hablarle a un fantasma. Sus ojos estaban vacíos, perdidos en un lugar que yo no podía ver. Durante las siguientes noches, Toño se volvió más inquietante. Pasaba horas hablando solo, murmurando palabras rotas que sonaban como rezos a algo oscuro. Lo peor era cuando lo encontrábamos dormido. En la cubierta, en la bodega, en cualquier rincón del barco, sus labios moviéndose como si charlara con alguien en sueños. Una vez lo oí claro, un susurro que me atravesó el alma. «Sí, ya voy. Solo esperen un poco más». El capitán, harto de verlo así, confiscó el acceso a las áreas exteriores, encerrándolo en el camarote para que no intentara saltar. Pero eso solo empeoró todo. Toño empezó a golpear las paredes, gritando que no podía dejarlos esperando, que había algo allá abajo, algo antiguo, vivo, que lo reclamaba con su voz. «Ellos me dieron un nombre», decía, arañando la puerta con las uñas. «Un nombre que ya no es mío». El último día antes de que todo se saliera de control, intenté hablar con él una vez más. «Toño, por favor, no sigas con esto», le rogué, mi voz temblando de cansancio y miedo. «Solo estás imaginando cosas». Él se rió, pero no fue una risa normal. Fue un sonido hueco, profundo, como si viniera de un pozo sin fondo. «¿Y si no son imaginaciones, Miguel?», preguntó, sus ojos perdidos brillando con una luz enferma. «¿Y si debajo del agua hay algo que nos espera a todos? ¿Y si siempre supieron nuestros nombres?» Esa noche, el mar estaba tan calmo que parecía vidrio líquido, la luna llena bañándolo todo en una luz fría, plateada, sin viento que rompiera el silencio. Fue entonces cuando escuché los gritos. Salí corriendo a la cubierta, el corazón en la garganta, y lo vi. Toño había escapado del camarote. Estaba parado en la baranda, descalzo, sin miedo, sin duda, una sonrisa de alivio tallada en su rostro pálido. La tripulación corrió tras él,
gritando su nombre, pero fue demasiado rápido. Con un salto ligero, casi alegre, se dejó caer al mar, el agua tragándolo como si lo hubiera estado esperando con los brazos abiertos. «Toño». Rugí, asomándome por el borde, el eco de mi voz rebotando en la negrura. Lo vi hundirse, pero no luchó, no nadó. Su cuerpo se deslizó hacia el fondo como si las olas lo guiaran con ternura. Entonces, antes de que desapareciera del todo, escuché su voz, un susurro claro que cortó el silencio como un cuchillo. «Ya voy, hermanos». Fue lo último que dijo, un eco que me perforó el alma y me dejó temblando en la baranda. Buscamos su cuerpo durante horas, barriendo el agua con linternas y redes, pero el océano no nos devolvió nada, ni un rastro, ni un adiós. Desde esa noche, nunca volvimos a ver a Toño, y el Perla regresó a puerto más silencioso, más roto. A veces, cuando el viento se calma y el mar está quieto, juro que escucho su nombre flotando en las olas, un susurro que me llama desde el fondo. No sé si estamos solos allá afuera, o si hay algo bajo el agua, algo que sabe quiénes somos, algo que espera su turno para reclamarnos. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, siento que Toño no se fue del todo, que está allá abajo, con ellos, y que algún día ese eco oscuro vendrá por mí también, susurrando mi nombre con una paciencia que no conoce fin. Me llamo Miguel y tengo 40 años. Zarpamos de La Paz rumbo a las islas Revillagigedo, buscando una temporada de pesca que nos sacara del hoyo. El Águila del Mar era una lancha robusta, de esas que aguantan las corrientes más bravas del Pacífico, con un casco gastado que crujía como viejo contando historias. Éramos 4 a bordo. El capitán Morales, un hombre de 55 años curtido por el mar, con la piel como cuero viejo y una mirada que atravesaba el alma. Mi compa Pancho, de 37 años, siempre optimista, con una risa que retumbaba en la cubierta. El joven Lalo, de 25 años, un aprendiz inquieto que no paraba de hacer preguntas. Y yo, con años de navegar pesando en los hombros, pero aún con mucho por aprender. Todo iba según lo planeado. La brisa olía a sal, los motores rugían con un ritmo tranquilizador y la brújula marcaba firme al suroeste. Pero esa noche nos cruzamos con algo que no tenía razón de estar allí. Un encuentro que me marcó con un terror helado que aún me susurra en la oscuridad. Era pasada la medianoche cuando Lalo nos despertó, su voz temblando como hoja en el viento. «Capitán, hay luces al frente», gritó desde la cubierta. Me levanté de un salto, tambaleándome por los escalones, el sueño pegado a los ojos, pero lo que vi me arrancó el aliento. Una silueta oscura, gigantesca, avanzaba lenta hacia nosotros. Era un barco de madera, con mástiles altos como árboles muertos, las velas desgarradas mecéndose como fantasmas en la brisa. Las luces eran pocas, débiles, parpadeando como si vinieran de otro tiempo, un brillo sucio que cortaba la negrura. «¿Qué demonios?», murmuró Pancho, frotándose los ojos como si quisiera borrar la visión. Morales encendió los reflectores apuntando al barco, y la luz reveló un casco podrido, barniz descascarado, algas colgando de las bordas como dedos verdes y muertos. En la proa, apenas legible entre la mugre, se leía Santa Rosa. «Ese barco es una reliquia», susurró Lalo, su voz baja como si temiera despertarlo. Nadie dijo nada, pero todos lo pensábamos. Ese tipo de navíos no navegaba más, menos en estas aguas. ¿Cómo había llegado hasta nosotros? Intentamos contactarlos por radio, el zumbido estático llenando el puente, pero no hubo respuesta. Morales tomó los binoculares, escudriñando la cubierta con el ceño fruncido. «No veo a nadie», gruñó, su tono cargado de una duda que me heló la sangre. No había tripulación, ni motores rugiendo,
Solo ese barco flotando como empujado por un viento que no sentíamos. Nos quedamos petrificados, un frío inexplicable trepándonos por la espalda, mientras el Santa Rosa pasaba lento, silencioso, como un espectro que nos miraba con ojos ciegos. A la mañana siguiente, despertamos con el sol pálido asomando en el horizonte, y el Santa Rosa ya no estaba. Supusimos que habría cambiado rumbo en la noche, aunque nadie lo vio irse, pero lo que descubrimos después nos cortó el aliento. «La brújula no se mueve», dijo Morales, golpeando el cristal con la uña como si pudiera despertarla. El compás estaba muerto, la aguja flotando sin rumbo, girando en círculos lentos, erráticos, como si el norte se hubiera borrado del mundo. Revisamos los equipos, pensando en interferencias, fallas técnicas, pero todo estaba en orden. Solo la brújula había sucumbido. Intentamos orientarnos con las estrellas, pero una bruma espesa cubrió el cielo esa noche, una sábana gris que nos dejó ciegos, vulnerables, a merced del mar. Los problemas se multiplicaron rápido. Al día siguiente el GPS empezó a fallar, marcando coordenadas imposibles que nos ponían en tierra firme un segundo y se apagaban al siguiente. El viento cambió de dirección sin aviso, empujándonos en círculos, y los motores tosían como si el agua se colara en los pistones. «Esto es una maldición», murmuró Lalo, persignándose con manos temblorosas. Morales, un hombre que nunca cedía a las supersticiones, empezó a mostrarse nervioso. Lo encontré esa noche fumando en la proa, los ojos clavados en el horizonte como si esperara que el Santa Rosa regresara. «Ese barco no era normal», dijo sin mirarme, su voz baja temblando de una certeza amarga. «Algo nos dejó marcados, y no sé qué chingado sea». El quinto día, algo más extraño pasó. Estaba de guardia cuando escuché un crujido, como cuerdas tensándose y velas moviéndose al viento. Me asomé a la cubierta, el corazón martillándome en el pecho, esperando ver un barco cercano, pero la noche estaba calma, el mar liso como vidrio. Entonces lo oí. «Capitán». Un susurro apenas audible, arrastrado por la brisa desde el agua. Miré al océano y ahí estaba, una figura oscura flotando entre las olas, un mástil roto que emergía de la neblina como un dedo muerto. Antes de que pudiera asegurarme, se desvaneció, disolviéndose en la bruma como un mal sueño. Corrí a contarle a Morales, y su mirada cambió, un brillo de miedo confirmando lo que todos temíamos. El Santa Rosa nos había encontrado otra vez. Esa noche, todo se derrumbó. Los motores murieron de golpe, dejándonos a la deriva en un silencio que pesaba como plomo. Intentamos izar las velas, pero un viento helado las rasgó en segundos, el tejido cayendo en jirones como piel muerta. «Esto no puede estar pasando», rugió Pancho golpeando el motor con furia contenida. Entonces lo vimos. A lo lejos, surgiendo de la niebla como un espectro vengativo, el Santa Rosa navegaba hacia nosotros, sus velas rotas ondeando en un viento que no tocaba nuestro barco. Pero esta vez no venía solo. Alrededor, docenas de sombras se movían lentas sobre el agua, figuras humanas que parecían caminar sobre la superficie, sus contornos borrosos temblando en la penumbra. «¿Qué carajos es eso?», gritó Lalo, retrocediendo con los ojos abiertos de terror. Nos lanzamos a buscar bengalas, las manos temblando mientras rasgábamos las cajas, pero ninguna encendió. Las mechas chispeaban y morían como si el aire las ahogara. Las sombras se acercaban, lentas, implacables, y el Santa Rosa devoraba la distancia entre nosotros como un depredador hambriento. Morales, pálido como nunca lo había visto, tomó el timón e intentó girar la nave, pero no había fuerza que nos moviera, ni viento ni motor, solo un silencio que nos aplastaba el pecho. Estábamos atrapados, rodeados, el corazón latiéndonos en la garganta mientras esas figuras avanzaban,
sus pasos mudos resonando en nuestra mente. Cuando creíamos que todo estaba perdido, algo inexplicable pasó. Las sombras se detuvieron de golpe, a pocos metros del águila, sus formas borrosas temblando como si dudaran. El Santa Rosa, que casi rozaba nuestro casco, comenzó a desvanecerse lento, disolviéndose en la niebla como un recuerdo roto. Fue como si el mar nos soltara de sus garras, una tregua cruel que no entendíamos. Los motores volvieron a rugir esa madrugada, un sonido que nos arrancó un jadeo de alivio. Aunque la brújula seguía muerta, nos orientamos por las estrellas, la bruma levantándose como un velo para dejarnos ver el cielo. Zarpamos en dirección opuesta, el sudor frío empapándonos la ropa, sin mirar atrás por miedo a que el Santa Rosa nos llamara de nuevo. Llegamos a puerto días después, exhaustos, rotos, las manos temblando al amarrar la lancha. Nadie creyó nuestra historia. El Santa Rosa quedó como un cuento de borrachos, algo que se murmura entre risas nerviosas y tragos de mezcal. Pero nosotros sabemos la verdad. Morales tiró la brújula al mar y juró no volver a navegar, su mirada perdida en un miedo que no explica. Lalo dejó el trabajo poco después, incapaz de mirar el agua sin temblar. Pancho y yo seguimos en el mar, pero cada vez que vemos una bruma acercarse al horizonte, sentimos ese escalofrío helado trepándonos por la espalda. Sabemos que en algún rincón del océano, el Santa Rosa sigue vagando, sus sombras acechando en la niebla, y algún día, quizás, venga por nosotros otra vez, susurrando nuestro nombre con una paciencia que no conoce fin. Y así termina este viaje por las aguas negras del Pacífico, un recorrido que nos llevó a los bordes del miedo, donde el mar dejó de ser solo agua y se convirtió en un abismo vivo, hambriento, susurrante. Luis, Juan, Raúl, Miguel, todos ellos enfrentaron sombras que no explican, ecos que perforan el alma, presencias que acechan desde las profundidades con una paciencia escalofriante. El océano no olvida, no perdona, guarda secretos antiguos en su seno oscuro, cosas que nos llaman por nuestro nombre cuando la noche cae y el viento muere. Cada golpe contra el casco, cada luz titilante en el horizonte, cada susurro que rasga el silencio, nos recuerda que no estamos solos allá afuera. El mar nos marcó a todos, y aunque escapamos de sus garras heladas, su sombra sigue pegada a nuestra piel. Un recordatorio siniestro de que, algún día, quizás, vuelva por nosotros, rugiendo desde el fondo con una furia que no conoce fin. ¿Qué piensas, compa? ¿Crees que estas historias son solo cuentos de marineros locos? ¿O hay algo allá afuera, esperando en la negrura? Si alguna vez has sentido ese escalofrío en el agua, ese susurro que no explicas, cuéntamelo. Deja tu comentario, comparte tu propia experiencia o pásale este relato a alguien que no le tema a mirar el mar de noche. Que no se pierda en el silencio, porque el océano siempre escucha y a veces responde.